Bueno, Arlinda, te voy a dejar, vale, para que tú nos compartas lo que tengas en tu corazón. ¿Está encendido, Javi? Sí. Buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, ya les dije, mi nombre es Erlinda Pozo, yo soy de Perú. Yo recibí una bendición, fui sorprendida por el Señor con una invitación aquí a España. Tengo acá a mi sobrina Nancy y su esposo Pedro. Ellos, Dios los usó para bendecirme con este viaje. Llegué aquí, a España. Nunca imaginé, nunca pensé estar en este lugar tan bello, precioso este lugar. Pero veo el amor de Dios, veo eso que tiene el Señor. Es algo que uno no puede entender, pero es algo precioso. Entonces, yo quiero en esta mañana quiero compartirles un pequeño testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Bueno, yo desde niña sufrí mucho. Mis padres separados, según las versiones, dice que papá nos dejó cuando yo tenía un añito, muy chiquita. Entonces yo, desde esa fecha, he tenido mucho resentimiento para el papá, mucho dolor en contra de mamá, porque yo decía, mamá no me defiende. De niña sufrí muchas cosas, de joven, de adolescente, de jovencita, yo tenía que defenderme sola. No había papá, no había mamá. Bueno, yo dije, todos los hombres son malos. Todos los hombres son malos. Aunque en ese momento no hay niños acá, ¿no? No hay niños, está. Ya, tengo que tener cuidado. Entonces, yo decía, todos los hombres son pésimos, son malos. Y utilizaba otras palabras, ¿no? Y dije, nunca me voy a casar. Nunca me voy a casar. Porque tenía ese resentimiento en contra del papá, en contra de los hombres. Mamá se comprometió con otro caballero y, o sea, yo nunca sentí el cariño de mi papá. Era un señor, era lo que le decimos allá, padrastro. Pero no había ese cariño, ese amor, no había. Y yo más bien, el señor tomaba mucho licor y era un poco agresivo. Entonces, yo, como era la mayor en casa, estaba en ese momento la mayor en casa, yo defendía a mi mamá, me enfrentaba a este señor y le insultaba y le decía todas las groserías que ustedes se pueden imaginar. Así era yo era pobre, ¿no? Bueno, entonces llegó el momento en que conocí a un caballero muy educado, un joven muy educado, totalmente diferente a los que vivían por mi casa, por la zona, y me comencé a enamorar de él. De él también. Nos hicimos enamorados, nos hicimos novios, nos casamos. Yo tenía 22 años, él tenía 24. Él trabajaba, yo también trabajaba, gracias a Dios. Y llegamos al matrimonio. Nos casamos, pero yo dije, me caso, pero yo no voy a vivir en mi casa ni en la casa de tu mamá, nosotros solos. Así que así lo hicimos. Alquilamos una casa, nos fuimos allí, vivimos muy bien, felices. Nos juramos amor, cuidado, respeto, vivir toda la vida juntos, hasta viejitos, juntos. Ya, muy bien. Yo tengo 4 hijos, 2 varones, 2 niñas. Hemos vivido un tiempo muy bonito en el matrimonio, hemos disfrutado el matrimonio como esposos, ¿no? Como padres, pero a los 18 años de casados,
todo de un vuelco. Yo me había apartado de toda mi familia y él era todo para mí. O sea, mi esposo era todo para mí. No había otra cosa. Mi esposo y mis hijos, mi casa, mi familia, mi trabajo. Bueno, 18 años de casados, todo cambió. Un día mi hijo me dice, ya tenía 17 años de mayor, tengo 2 varones y 2 niñas. El mayor me dice, mamá, cuidado con los cuernos. Digo, ¿qué es eso? Yo era muy inocentona. Cuidado con los cuernos. ¿Y qué era? Que papá salía de casa con el auto a trabajar. Y a mi hijo el mayor ya estaba estudiando en la universidad. Entonces lo llevaba y en la ruta recogía a una señorita. Iba con la señorita. Y yo ignorando todo. El papá no decía nada y a mi hijo se le sale eso, ¿no? Pero yo lo pasé desapercibido. Pero llegó el momento en que sí, las cosas se pusieron difíciles y llegó el momento que yo le dije, mira pues, si a ti ya no te interesa mi persona y no te interesan mis hijos, pues agarra tus cositas y anda. Yo no era creyente, agarra tus cositas y anda. Creo que a los 2 meses las 2 cositas se fueron. Y yo me quedé con los 4 hijos. La última tenía un añito, una condición muy difícil económicamente, porque en esa fecha yo había, el gobierno nos había dicho a todos los trabajadores públicos, pueden retirarse ustedes, acogerse a un retiro y se les va a dar una pensión. Yo dije, uy, en buena hora me voy yo y ya me dedico a mis hijos, a mi esposo y feliz. Pero se acabó la felicidad, porque me acogí a esa ley, me retiré del trabajo y a los 2 meses ya estaba separada. Entonces la remuneración mía ya no era el total, era un porcentaje, ya no había la pensión de mi esposo, ya no llegaba a la casa y hemos vivido un tiempo muy difícil económicamente y yo veía la situación complicada porque no podía cubrir los gastos de los niños y yo era llanto y llanto y llanto y amargura y llanto y llanto y hubo un momento que decía, bueno, esto ya se acabó, ya no vale la pena vivir, mejor me mato, me voy a esa avenida principal que hay por ahí y me aviento y se acabó todo. Entonces mire, pero yo era un sufrimiento terrible, era un dolor terrible, todo era llanto, llanto, llanto y yo sabía que necesitaba ayuda, yo sabía que sola no podía y me iba a una iglesia, Testigos de Jehová, entraba y salía una vez, me iba a los mormones, me iba y salía, me iba a Hare Krishna, no pasaba nada. Y una compañera de trabajo me dice, Erlinda, ¿por qué no vas a esta iglesia que está en el kilómetro 12 de Comas, la Alianza Cristiana? Anda, ahí hablan muy bonito, anda. Y fui, ella no era creyente, pero me invitó. Y fui yo sola. Cuando he llegado a ese lugar, fue de mucha bendición para mí. Apenas entré, escuchaba las alabanzas y yo, las alabanzas, la palabra del Señor, era como que removía todo mi corazón y yo era llanto, llanto, llanto. Y ya no había pañuelos ya para secarme los ojos, ya no iba. Y ha sido, la palabra del Señor la prédica iba calando en mi corazón y allí recibí al Señor, allí, en ese lugar. Era
era una necesidad que yo tenía de alguien que me ayudara. Y encontré la ayuda de Dios. El Señor fue bueno conmigo, allí me convertí. Pero regreso a la parte del dolor, de la angustia, de la desesperación, de ver a mis hijos que yo no podía sostenerlos económicamente, mucha fricción, y comencé a maquinar también yo comencé a maquinar, este hombre me hizo tanto daño, me voy a vengar, y comenzó a maquinar en mi mente la venganza. Hacía planes, eran terribles los planes que yo tenía, era de destruirlo a él, y si era posible, acabar con él. Y un día estaba en la iglesia, estaba en el templo, y el pastor estaba afuera en la puerta despidiendo a todos los que salían. Y me dice, hermanita, ¿cómo está? Me dice. Y yo fui sincera con él. Le dije, pastor, tengo ganas de matar. El pastor abrió su Biblia. Me dijo, hermana, acá, me leyó esto. Me dijo, acá lo apunté para no confundirme. Ni es la venganza, me dijo. Tú no hagas nada, hermana. Ni es la venganza. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira. Perdón. Ni es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermana, me dijo, usted no haga nada. Usted no haga nada. Déjalo en las manos del Señor. ¿Qué dice aquí, hermana? Ni es la venganza. Usted no haga nada. No haga nada. Él se va a encargar. Ya. Regresé a casa. Traté de seguir el consejo del pastor y mi vida fue cambiando, pero no fue fácil. Llegar a perdonarlo tampoco fue fácil, fue muy difícil, porque cuando él llegaba a casa, cada 10 días, 15 días, dejaba un billete como si fuera aquí ahorita 10 euros, por ejemplo, ¿no? Ya, lo dejaba en la mesa. Él llegaba a visitaba a los niños, pero yo entraba en mi habitación y cerraba la puerta y no salía hasta que él no se fuera. Cuando yo salía, sentía que se iba, encontraba el billete de 10, ahí, 10 soles. Y yo decía, ¿cómo no me convierto en hombre y lo agarro a trompadas? Perdón la expresión, ¿no? Pero ¿cómo no me convierto y lo agarro? Lo agarro, pero lo hago añico, ¿no? Y llanto, porque era una impotencia terrible, una impotencia. No podía yo salir a trabajar porque tenía que ver a los niños. Y pasaron los años, fui conociendo más de la palabra del Señor, que me decía, Él es tu consuelo, Él es tu ayudador, no te desampararé, yo soy fiel. Y fui ahí, cada día aprendiendo más y más del Señor. Y llegó un día en que yo decía, no puedo perdonar, tienes que perdonar. Si Dios nos perdonó, Jesucristo dio su vida por ti, por mí, derramó su sangre, tú tienes que aprender a perdonar. Bueno, pasaron mucho tiempo, llega un día y igual yo entro en mi habitación y ya no sentía esa sensación de agarrarlo y hacerlo trizas. Ya no. Y dije, ¿qué pasó? Señor, ¿qué pasó? Y levanté mis brazos y dije, gracias, Señor. Gracias porque tú has roto las cadenas, Señor, que me tenía atada a mí. A mí me tenía atada con ese dolor, con esa desesperación, con esa falta de perdón. Gracias, Señor. Y de allí fui cambiando. Y tuve que llamar a mis hijos también y pedirles perdón a ellos porque yo iba
dañando su corazón, porque decía, papá es así, papá es así, papi, todos los males tenía el papá. Lo senté y les dije, perdónenme, porque yo les he lastimado, les he dañado su corazón. Perdónenme. Tienen que perdonar al papá, porque el papá no conoce al Señor. Entonces, eso ha ido cambiando. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Uno de mis hijos varones se involucró en drogas. Ahora yo no sé dónde está mi hijo, Dios sí sabe, pero el Señor es el que me da la fortaleza para seguir adelante. Confío en el Señor, amo a mi Señor y digo, Señor, tú eres bueno, porque todo el dolor que yo he tenido, que he sufrido, que he padecido, al igual que mis hijos, ha dado frutos. Los cuatro hijos recibieron a Cristo en su corazón. Hay dos mujercitas que eran las pequeñas que tuve la oportunidad de llevarlas a la iglesia, por eso que ustedes, a los niños, a los chiquitos, ahí llévenlos a sus hijos, a sus nietos, inculquen la palabra del Señor y dan frutos. Tengo 2 hijas en los caminos del Señor. La vez pasada les mencioné que una es esposa de misionero de Chile, fueron enviados a la selva del Perú, le sirven al Señor con su familia, y yo me gozo por eso, y Nancy es otro fruto. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios? Dios es bueno. Dice que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. Yo les animo a agarrarse fuerte del Señor, a pesar de las circunstancias que pasen, el dolor que pasen. Tenemos un Dios todopoderoso, no es nada imposible, y hacemos lo que pasemos, démosle gracias a Dios en todo, y que Dios use nuestras vidas, hermanos, hermanas, para compartir la palabra. Quizás algunos no podamos ser muy locuaces para compartir, pero nuestro testimonio es importante, nuestro testimonio. Cuando usted pase, un hermano pase, una hermana pase, diga, qué diferente es ese hombre, mira qué diferente es esa mujer, mira su conducta, qué diferente. Eso, a veces no hablemos mucho, nuestro testimonio, nuestro comportamiento. Busquemos aspirar siempre a lo que dice el Señor, ¿no? Sed santo como yo soy santo. Él es santo, Él es puro, Él es bueno. Y le doy gracias a Dios porque me ha permitido, pastor, estar aquí y compartir un pequeño partecita, porque, si sigo. Que Dios les bendiga, pastor, a cada uno de ustedes, sus familias, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, todos sean bendecidos. Para la gloria del Señor. Vamos a orar por ti. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por la Linda, una mujer de fe. Gracias por la valentía que has mostrado, Linda, a la hora de contar tu testimonio, y creemos que el Señor seguirá haciendo su obra en tu vida hasta el final de nuestros días. Dios sigue transformando, cambiando y haciéndonos ver lo que no vemos. Vale, y nosotros queremos que lleves de aquí un grato recuerdo no solo de nosotros, sino que también el Señor también ha estado contigo aquí en medio de todas las cosas que han pasado y que te pasarán, y que seguirá obrando con poder, sin duda alguna, a pesar de todos esos obstáculos que vendrán en la vida y que vienen por una u otra razón. Pero has tomado una decisión de fe, y esa decisión es la que tenemos que seguir, y no es otra que servir a Dios, seguir a Dios, hacerle caso, obedecerle. Amén. Vamos a orar por Linda. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por Linda. Señor, tú has visto toda su vida, desde que nació, Señor, hasta este
este tiempo, Señor. Padre, y aún ves los días de ella, Señor, los que quedan, Señor, como ves cada día, Señor, de nuestras vidas. Padre, Señor, sabemos que tú eres bueno, que tú consuelas los corazones, que tú restauras las vidas, Señor Dios, y que quitas, Señor, esos pensamientos, Señor, atroces que a veces pasan por nuestra mente, Señor, cuando otros nos hacen daño, Señor. Pero tú restauras. Y prueba de ello es el testimonio de Linda, Señor. Lo que nos acaba de contar, Señor, lo que acaba de pasar, Señor Dios, hace tiempo, Señor, en su vida, Señor, como tú has llegado a su corazón, Señor, después de que ella anduviera buscando, Señor, donde consolar sus penas, donde que alguien la ayudara, Señor. Y has sido tú, Señor, el único Dios verdadero. Amén. Padre amado, Señor. Y tú la sigues fortaleciendo, Señor. Y tú, Señor, tienes en tu mano, Señor Dios, todos los tiempos y tus ojos están en todo lugar. Y sabes también, Señor, allá donde está su hijo, Señor. Por eso nosotros desde aquí también y a través de ella, de su testimonio, clamamos por él, clamamos por sus hijas, por aquella familia que está en misiones, Señor, para que sigan siendo un faro, una luz, y tú protejas, Señor, les protejas a todos, Señor, de todo mal. Y es linda, Señor, le sigas dando, Señor, de tu gozo, de tu paz, de tu sabiduría y de tu humildad, Señor. Padre, gracias por ella, por tenerla con nosotros este tiempo, Señor, y solo te pedimos que la cuides, oh Dios, el resto de su vida. Sabemos que para nosotros igual es mucho, pero para ti no es nada, Señor. Eres Dios poderoso, Señor. Llévala con bien, Señor, a Perú el miércoles cuando marche, Señor. Y gracias también a su familia por hacer posible que ella esté aquí, señora Nancy, a Pedro, Señor, por permitir, Señor, oh Dios, que ella viajara hasta aquí, Señor, y que nos conociera, Señor, y pudiera disfrutar también de tu presencia en este pequeño lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Erlinda, por estar con nosotros este tiempo. Vamos a dar un aplauso a Erlinda. Gloria a Dios. Qué bueno. Me llama la atención que de su testimonio una incrédula le tuviera que invitar a Burgo para conocer al Señor. Es tremendo. Aparte, bueno, de todo lo que sabemos, ¿verdad? Aún a pesar de conocer al Señor, seguimos maquinando cosas en nuestro corazón hasta que Dios hace todo para que nos rindamos a Él y para que tengamos nuestro corazón en equilibrio, en ese equilibrio que necesitamos para con Él, y poner todo en manos de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Qué bueno, ¿no? Lo que sí debemos es, evidentemente, obedecer. El pastor podía haberle dado ese versículo y podía seguir maquinando a ella en su corazón, pero decidió una cosa, no hacerlo. Y ahí es donde cambia la cosa, ahí es donde cambian las circunstancias, donde cambian los momentos. Amén. Bueno, ni que decir tiene de que en ese momento el Señor me estaba diciendo que cuando ella decía que le había invitado a una incrédula, que las piedras del camino hablarían si nosotros no hablamos. Y de verdad no permitamos que teniendo nosotros a Cristo en nuestro corazón, otros tengan que hacer el trabajo que se nos ha encomendado a nosotros. Por lo menos hacerlo, la decisión es de cada una. Linda podía haber no ido, pero necesitamos obedecer. Amén. Es el kit de la cuestión. Cuando el corazón rechaza la corrección, el pecado está a la puerta. Y el pecado está ahí siempre. Y como vemos, las circunstancias de la vida y de las distintas vidas que aquí tenemos, cada uno de nosotros, en circunstancias nos invitan a hacer cosas. Vamos a tomar la palabra de Dios en Génesis capítulo 4. Y el otro día en el estudio hablábamos sobre algo importante, pero tocábamos un tema que fue el de Abel y el de Caín. Y quiero mostrar algo
básico, y tampoco tan básico en el sentido poderoso del poder obedecer y el poder cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Y Dios nos complace y nos da esa opción y esa fortaleza, y también nos capacita para ello, para que podamos tomar caminos diferentes a los que nosotros a veces nos empeñamos en caminar, en andar, ¿no? Ni que decir tiene que los cristianos no debemos tomar represalias contra nadie, ni que decir tiene de que nuestro corazón cada día tiene que estar más acoplado y direccionado al corazón de Dios, y eso solo ocurre si obedecemos, si realmente tomamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Ningún sentido hubiera tenido, ¿verdad?, en la vida, ni ninguna eficacia tuviera sentido ese versículo en la vida de Berlinda si no lo hubiera puesto en práctica. Es más, eso le llevó a pedir perdón a otros, y esto es lo que tiene que estar ocurriendo en nuestra vida. Y aunque las luchas siguen ahí y las batallas siguen ocurriendo, y quizás algún pensamiento de vez en cuando nos traiga del pasado, como cosas como decía Job, ¿no?, como de aguas que pasaron a nuestra vida, tenemos que recordar las grandezas y el favor y la misericordia que Dios tiene aún en nuestra vida, a pesar de las distintas circunstancias que estemos pasando. Por eso quiero recordar varios textos y ir un poco rápido al principio en este sentido, porque quiero que entendamos algo muy importante, que el pecado está a la puerta. Así como abres la puerta de tu casa, o incluso antes de abrirla, pero es verdad, para que veas una pequeña ilustración. Dice que el pecado te está esperando siempre, el pecado está ahí, la oportunidad está siempre ahí, para poder destrozar, para poder robar, para poder hurtar, para poder destruir. Y el pecado lo que trae, todos sabemos qué es la muerte, la ineficacia, ¿no?, de la persona. La vulnerabilidad de la persona la hace polvo. Y entramos en un túnel bastante oscuro. Qué feliz matrimonio el de Erlinda, ¿sí o no? Casados con amor, ¿sí o no? 4 hijos, pero sin embargo el enemigo está ahí como león rugiente esperando a quien devorar, y cuando le dejamos y le abrimos la puerta, por muy casados que estemos o por muy enamorados que estemos, la palabra de Dios siempre nos advierte sobre la mujer extraña y sobre los pensamientos y los sentimientos de nuestro corazón. Eso no solo le ha pasado a Erlinda, le puede pasar a cualquiera, y le ha pasado a muchas otras parejas, incluso cristianas, incluso hermanos en la fe. Por eso no debemos permitir que el pecado, y sí digo pecado, tome lugar en nuestra vida. Tenemos que pelear con uñas y dientes sin pedirle que entre en nuestros hogares. Amén. Acuérdate que el pecado está a la puerta. Dice la palabra de Dios: y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Si bien hicieras, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dice la Escritura. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. No hay otra opción para que el pecado deje de tener dominio y resistencia y perseverancia contra nosotros cada día, si no es hacer bien constantemente. De hecho, la palabra de Dios dice que venzamos con el bien, el mal. Qué difícil, ¿verdad? Generalmente ojo por ojo y diente por diente, ¿sí o no? Generalmente, Erlinda, déjame para que grabe allí bien Generalmente el mal nos llama al mal, ¿no? A pagar de la misma manera, de la misma forma. Por eso nosotros tenemos que vivir y pensar obviamente de otra manera. Aquí Caín, sabemos que todos lo tenía bastante bien, sabemos la historia de Caín y Abel, porque es la primera historia entre hermanos y la que empieza a manchar, digamos, de una manera después de, obviamente, de Adán y Eva, la relación entre personas, incluso entre familiares, ¿no? En este caso entre hermanos. Pero hay algo muy que quiero que tengas en cuenta. Dice el Señor en su palabra: si
bien hicieras, no serás enaltecido. O sea, tenemos que tener claro una cosa, que si hacemos bien, el Señor a su tiempo nos levantará, nos ensalzará, nos enaltecerá. ¿Entendemos esto? El bien siempre tiene una recompensa divina. El bien en todas sus formas en nuestra vida siempre tiene una recompensa divina. Y dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, que si no hacemos bien, obviamente el enemigo también tiene un plan sobre nuestras vidas y también tiene armas para poder hacernos ver y entender y creer que podemos usarlas y poder salir airosos de esa batalla, ¿no? Pero mirad lo que dice ahora este último verso, estas últimas palabras. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Creedme que he estado batallando con este versículo bastante tiempo y he querido entenderlo desde mi perspectiva humana y cristiana, pero también desde lo que Dios le está diciendo aquí a Caín. Dios está hablando a Caín justo antes de que mate a su hermano Abel. O sea, le está advirtiendo y le está aconsejando, como el Señor puede hacer aquí en un culto normal cada domingo, ¿no? Nos puede hablar, su Espíritu Santo puede tocar nuestro corazón en una otra área. Linda nos hablaba de las alabanzas, ¿no? De aquellas cosas que tocaban su corazón, y a muchos de nosotros nos ha pasado idénticamente lo mismo, ¿no? En distintas puertas, en distintas etapas, en distintas situaciones, pero obviamente el pecado siempre está ahí. La Escritura lo dice, el pecado está a la puerta. Se lo decía el Señor a Caín: si hicieres bien, serás enaltecido. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será. Y mira lo que dice: a ti te será su deseo. El pecado aquí es presentado como algo acechante, ¿no? Como algo que está ahí constantemente, como una bestia, ¿no? Esperando a entrar, no es pasivo, esperando no solo a entrar, sino a tener una relación contigo para que tú cambies de perspectiva y cambies tu mente y cambies tu corazón. Ayer hablábamos yo y mi mujer sobre una experiencia que tuvimos hace años, y cómo una persona puede estarle influyendo a otra persona negativamente cuando le habla, ¿no? Y cuando tú dejas que esa persona te hable y lo que te está hablando no es correcto, o está mal, o lo que te está diciendo es solo veneno que está metiendo en tu corazón, y tú, aunque seas el ángel más ángel de todos los ángeles, blanco más blanco que de todos los blancos, en el sentido de pureza, si dejas tus oídos abiertos conforme a esa realidad, rápidamente te verás contaminado, rápidamente. Y es lo que ocurrió en aquel tiempo, ¿no? Que tuvimos que pasar y que tuvimos que vencer, ¿no? Que Dios te bendiga, Juan. Que tuvimos que vencer. ¿Por qué? Porque nuestros oídos tienen que estar expuestos y abiertos a la verdad de Dios. Amén. Única y exclusivamente a esta realidad, pero no a la voz del enemigo. La voz del enemigo tenemos que apagarla en nuestro corazón y tenemos que rechazarla en todos los sentidos. La palabra y el verso, mía es la venganza, dice el Señor, lo deja muy claro. Es un verso que realmente nos invita a que nosotros vivamos en paz, sujetos a la verdad de Dios y tranquilos para que Dios haga justicia independientemente de las injusticias que nos hayan hecho a nosotros. Amén. Por eso tenemos que tener en cuenta que el pecado va a estar siempre ahí, y no importa lo cerca que estés de Dios, siempre estará a la puerta. Siempre estará a la puerta. Entonces, si sabemos que algo está siempre buscando la oportunidad, que no es pasivo, que siempre está intentando de alguna manera acecharnos y de alguna manera en la que nos debilitemos poder entrar, entrará. O si tú le dejas lugar a hacerlo, entrará a saco. Y lo que después le decía en ese verso: a ti será su deseo.
La palabra hebrea usada aquí es tesúa. Implica ansia, atracción, impulso de dominar. Es decir, el pecado desea controlarte. Eso es el pecado, dominarte, gobernarte. Es terrible, ¿verdad? El pecado lo único que quiere es atarte, encarcelarte y llevarte hacia un lugar muy claro, que es la muerte física y espiritual. En todo su sentido. Pero si te lleva a la muerte espiritual, obviamente tiene garantizada una muerte física, por siempre y para siempre. Y este es el mismo término también, mira por dónde, que usó en Génesis 3:16, lo que refuerza también la idea de que es una lucha constante de dominio, ¿no? Entre lo que queremos que habite en nosotros de Dios y lo que el diablo quiere que habite en nuestra vida. Por eso, os voy a leer Génesis 3:16 muy rápido. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Esto os acordáis cuando desobedecieron al Señor en el huerto del Edén. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hablando de estas mismas palabras, a ti será su deseo. ¿Qué quieres decirme con esto, Señor? Tú te enseñorearás de él. Pues bueno, le estaba diciendo prácticamente lo mismo que le estaba diciendo el Señor. Después le echa la retahíla también a Adán. O sea, esto le estaba hablando a Eva, pero después de eso también le dice a Adán lo que iba a hacer, toda su desobediencia y toda su justificación y todo su pecado, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese texto ahora, sino en lo que estamos compartiendo aquí ahora. Y habla de que aquí Dios afirma algo clave y vital que quiero que lo tengáis en vuestro corazón y que podáis usarlo también. Caín en ese momento tampoco estaba indefenso. Podía haber decidido, como os dije antes, podía no haber hecho lo que hizo, porque Dios le estaba corrigiendo antes de haberlo hecho. Dios le dice que tenía la responsabilidad, la capacidad moral de dominar ese pecado y no dejarse gobernar por él. Tú te enseñorearás de él, aunque el pecado esté a la puerta, y aunque tengas la posibilidad de hacerlo, de pecar, y aunque a veces te convenza que lo mejor que puedes hacer es hacerlo, o sea, pecar, tú tienes la capacidad de volverte a Dios, tienes la responsabilidad de hacerlo, y tienes que tener muy claro que no solo es una capacidad de reacción, sino es una capacidad moral para poder dominar. Por eso necesitamos, hermanos, algo muy importante en nuestra vida, que es el dominio propio. Y el dominio propio viene de nuestra relación para con Dios. Cuando tenemos una relación intensa, íntima, y cuando digo intensa, íntima, no digo que te subas a los 4 cielos, o a los 3 o a los 6, a los que haya. Te digo que tengas una relación natural, genuina y obviamente transparente para con Dios, para que estés cerca de Él y sepas en cada momento lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere que hagas en ese momento. Por eso te digo que Caín, después de que el Señor le hablara, no estaba indefenso. O sea, Caín no estaba amargado porque sí, estaba amargado porque tomó una mala decisión. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones? ¿Cuántas veces ha venido a nuestra mente los pensamientos que venían a la mente de Erlinda en distintas situaciones? Ella lo dijo aquí ahora, hasta incluso llegar al punto de querer matar. Yo no sé vosotros, pero en ocasiones yo he tenido esos mismos pensamientos. En aquella vida en la que yo estaba, en aquella vida en la que vivía. Y me tomé muy en serio en una ocasión ese pensamiento que era agudizante y cada vez iba y tenía mayor intensidad en mi vida. Y era terrible porque una vez que detonas el gatillo, digámoslo así, y cometes la acción, es cuando te das cuenta, es como cuando firmas una hipoteca. Cuando pones la firma, te das cuenta de lo que has hecho. Te han cazado.
has entrado en el sistema de golpe. Lo que quiero decir es que una vez que ponemos en práctica unos pensamientos que no son de Dios, rápidamente pasamos a sembrar una semilla que no nos va a traer una cosecha buena, y todos lo sabemos. Y si miramos atrás, ¿verdad? Como bien dice el libro de Job, ¿verdad? Podemos ver de dónde nos ha sacado el Señor, podemos ver la misericordia que ha tenido con nosotros y las oportunidades que tenemos hoy para poder impedir que el pecado nos domine y obviamente no dejarnos gobernar por él. Cuidado con esto, porque esto es muy sutil, hermanos, y decirnos cristianos no nos hace mejores que nadie, ni nos da un salvoconducto para que el pecado pase de largo. Como dice la palabra, el pecado siempre está a la puerta. Acuérdate, el pecado siempre está a la puerta. Y si no lo sientes hoy, lo sentirás mañana. Siempre habrá una ocasión de hacer lo que Dios no quiere que hagas. Amén. No es una promesa automática, sino un llamado realmente a decidir. O sea, no te está diciendo el Señor algo imposible, no te está diciendo algo el Señor que tú puedas hacer sin más. Es algo que tú tienes que decidir en tu corazón. Es algo que tú tienes que corresponder con esa corrección que Dios te da. Sabemos que si Caín hubiera hecho caso al Señor, y para la próxima vez que hubiera que extender una ofrenda, tanto él como Abel extenderían la mejor ofrenda. Él se hubiera arrepentido, no hubiera matado a su hermano, y hoy no tendríamos que aprender en cabeza ajena, en su cabeza, por ese error garrafal que cometió de verter sangre, ¿no? Y en este caso la de su hermano, que solo había hecho agradar a Dios, ni siquiera se había metido con él. O sea, no era nada personal con Caín, era algo que Abel tenía en su corazón y que deseaba agradar a Dios con ello. Imaginaros, hubo una respuesta de terceros. Alguien te puede estar viendo y puede estar teniendo envidia de ti, o tú puedes estar teniendo envidia de él. ¿Para qué queremos la envidia de los hijos de Dios? La envidia es ese pecado que está a la puerta. Y todas las cosas que se ponen en nuestro corazón como un palo en las ruedas de una bicicleta o de una moto o de lo que sea, para que camine, es esos sentimientos que tenemos encontrados, ¿verdad?, a la hora de hacerle caso a Dios o no. O gobiernas el pecado, o le haces frente, o lo dominas, o el pecado te gobierna a ti. Solo hay dos cosas que puedan ocurrir. Si dejamos que en nuestra casa more la injusticia, obviamente este verso lo repito mucho, y lo repito mucho en muchas conversaciones con hermanos. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que defender. Nuestro hogar. En nuestro hogar no puede morar la injusticia. No puede morar la injusticia. Y nosotros como hijos de Dios debemos de resguardar esta relación con Dios. Por eso que aunque haya problemas, aunque tengamos diferencias y aunque tengamos circunstancias complicadas, tenemos que buscar siempre esa dirección y tenemos que obedecer, obviamente. Por eso el sentido espiritual, digamos, más profundo, ¿no?, que este pasaje nos enseña es que el pecado siempre busca dominarnos. Dios nos llama a resistirlo. Obviamente Dios no lo va a resistir por nosotros. Él simplemente nos dice que confiemos en Él. Y como bien dijo antes Erlinda y mostró ese versículo que le había comentado su pastor, cuántas veces lo hemos compartido aquí, ¿verdad? No os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, dice el Señor. Dejemos las cosas espirituales en manos de Dios, las cosas naturales también. Dejemos que Dios haga justicia conforme a su plan y a su poder. Confiemos en que tarde o temprano Él hará. Y hagamos lo que nosotros tenemos que hacer. Comentábamos en el estudio también que José podía haber actuado de otra manera en el pozo, en la cárcel, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pero decidió hacer lo correcto y decidió seguir confiando en Dios, hasta que después de pasar los años, aunque esos años para él seguro que fueron tediosos y fueron duros de verdad, pues de un día para otro las cosas cambian
y de pasar a estar humillado, hecho polvo y despreciado, a ser el segundo de Egipto, el segundo gobernante con mayor poder de todo Egipto, en un tiempo además muy difícil y complicado, tanto en los años de abundancia como en los años de escasez que después llegaron. Por eso Dios te llama a resistirlo, Dios nos llama a resistirlo. Antes de ese acto extremo de Caín, como os dije antes, ¿verdad? El asesinato, hay una batalla interna, hay una lucha en nuestro corazón, en nuestra mente, y Caín fue advertido como nosotros somos advertidos, pero también nosotros podemos hacer lo mismo que Caín o no. Podemos decidir obedecer o no hacerlo, porque no va a haber nadie detrás de ti para que tomes esa decisión, en el sentido de que se nos advierte y rápidamente nosotros pasamos a tener la, digamos, pelota encima de nuestro tejado. Ahora somos nosotros los que tenemos que actuar. Todos sabemos que obviamente Caín no hizo caso a Dios, y en vez de corregir su semblante, en vez de corregir su corazón, su mente, sus pensamientos, lo único que hizo fue empeorar su situación. Y todos sabemos lo que hizo. En vez de corregirse y de obedecer a Dios y hacer el bien, ¿qué hizo? Mató a su hermano, tomó represalias. Y lo que él tenía que hacer, que nadie le impedía hacerlo, pues a veces el pecado es así de raro, ¿no? No lo haces tú, pero tampoco quieres que otros lo hagan. Porque te vuelvo a decir que Abel no tenía nada contra su hermano. Era una ofrenda particular que él desde su corazón le hacía a Dios. Pero es que el pecador, cuando te envuelves en pecado y cuando el pecado está a la puerta y lo dejas entrar en tu casa, ya no solo piensas en ti ni en tu mal, sino quieres que ese mal también se traslade a la vida de otros. O sea, quieres que esa persona no solo no agrade a Dios, sino que también le pase algo malo, acabe en desastre. Y a veces lo quieres acelerar, tú ya no esperas a que otros lo hagan, y lo haces tú. Proverbios 3, 11, 12 dice así, capítulo 3, verso 11 y 12. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. He oído a muchos cristianos que Dios no castiga. Eso es mentira. Y es una mentira como una casa, porque aquí mismo lo habla en su palabra. Dios castiga y tiene que castigar. Y no como a veces lo exponemos o lo exponen otros también, como si fuera un torturador, un padre maltratador. No, porque el castigo no se trata de eso precisamente. Y todos los padres que han castigado a sus hijos y que le han dado alguna cacholada, ¿verdad? O algún sopapo de vez en cuando eran críos o se rebelaban, ¿sí o no? No lo han hecho para torturarlos ni maltratarlos. No hablo de eso. Por supuesto que hay padres maltratadores. No hablo de ese castigo. Hablo del verdadero castigo que corrige, del eficaz, del que hace que la persona o que el niño o quien sea atienda. Ahora con las leyes que tenemos, los tenemos que coger con pinzas y los niños a los 5 años hacen todo lo que les da la gana, porque si no, a los 6 ya te están denunciando, ¿no? En el juzgado, que sus papás le han pegado. Entonces la justicia va y te mete una multa. Es así tan terrible. ¿Por qué? Porque el gobierno del mundo no tiene nada que ver con el gobierno de Dios. Absolutamente para nada. De hecho, la palabra de Dios nos dice que corrijamos a nuestros hijos con vara. Y cuando dice con vara no quiere decir, te vuelvo a decir, no quiere decir que lo maltrates, sino que realmente le des un toque cuando tienes que dárselo. Amén. Y sobre todo, ¿para qué? Porque le amas. ¿Por qué corrige Jehová? ¿Por qué corrige Dios? ¿Por qué nos corrige? ¿Por qué nos castiga? En ocasiones nos ha castigado. ¿Por qué nos amó? ¿Y por qué nos ama? Y porque quiere que cambiemos de camino. Por eso dice que no menosprecies, hijo, la corrección de tu padre, el castigo que te da tu padre. Y a veces no tiene por qué ser ni físico,
Muchas veces me ha dejado mi madre, hoy no sales. Buah, prefería que me dieran una paliza antes que me dijera no salir. De aquella no había televisión, ni móvil, ni videojuegos, ni nada. Y el juego lo tenías en la calle, los amigos los tenías en la calle, todo era en la calle. ¿Sí o no? Y prefería que me hubiera dado una paliza a mi madre con la zapatilla eléctrica que tenía y un bastonazo que me dejara en casa sin salir toda la tarde. Acuérdate, ¿por qué? Porque el Señor ama a quien corrige y al que no le tiene como bastardo. Si no te corrige, te tiene como un bastardo. Y si los papás de hoy en día no corrigen a sus hijos, no le están haciendo ningún favor, los están malcriando. Y hasta el extremo de llegarles a faltar al respeto o quién sabe qué cosa peor. Por eso Dios no rechazó a Caín para destruirlo, sino para enseñarle. Dios, después de la ofrenda, no quiso, y después de la muerte de Abel, tampoco quiso destruir a Caín. La corrección de Dios a Caín fue una invitación al arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento tiene que dar frutos. Uno no solo se arrepiente diciendo me arrepiento, que también, ¿verdad? Pero después de decirlo tiene que dar frutos. Eso tiene que producir frutos. No es una condena, ¿verdad? El que alguien te invite a arrepentirte. Le mostró un camino correcto como el Señor nos muestra hoy en día el camino correcto. Si bien hicieras, no serás enaltecido. O sea, que nos está diciendo que hagas el bien. Hagamos el bien. Amén. Y no mires a quién. Y no busques recompensa por hacer el bien. Haz el bien simplemente, porque a su tiempo cosecharás y no desmayas. A su tiempo segarás el fruto de tu trabajo en el Señor. Esto tenemos que tenerlo muy consciente. Cada vez que Dios nos corrige, está extendiendo a nuestra vida, está extendiéndonos a nosotros una oportunidad para enderezar cualquier cosa que se haya torcido en nuestra vida. Y Él hace posible que así sea. Pero la decisión la tienes tú en tu mano. Ignorar su corrección, ignorar esta corrección, ignorar la palabra de Dios, ignorar al mismo Dios, nos lleva a endurecer nuestro corazón ante otra advertencia, ante otro consejo, ante su palabra directa o algún consejo por medio de quien sea. Pero recibirla nos hace crecer. Y no solo como personas, sino espiritualmente. Recibir el consejo de la palabra de Dios nos hace no poner en práctica, como bien nos contaba la hermana, el deseo de nuestro corazón, que quizás le hubiera traído muchísimos más problemas. No solo a ella cometiendo ese fatal error, sino a sus propios hijos contra ella y a la propia justicia contra ella, obviamente. Y a todos los que hemos andado en lugares tenebrosos y oscuros de nuestra vida, nos hubiera traído, como en ocasiones nos trajo, cosechas verdaderamente angustiosas, dolorosas, que incluso duraron años en nuestra vida. Por eso en Hebreos 3, 7, 12 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El problema que tenemos está ahí en nuestro corazón. No endurezcas para escuchar las palabras de Dios. Sé que tienes mucho razonamiento, sé que piensas mucho. Yo lo hago y razono las cosas. Dios nos ha dado una mente para que podamos usarla, ¿vale? Pero endurecer nuestro corazón y pensar de manera incorrecta nos lleva precisamente a poner un escudo no para apagar los dardos de fuego del maligno, sino para impedir que la palabra de Dios gobierne y conquiste nuestra vida, conquiste nuestra relación con el Señor. Y realmente es lo deseable en cada uno de nosotros, para después poder ponerla en práctica. Como dice la palabra de Dios, como en la provocación. Dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. ¿Os acordáis que esa generación murió en el desierto? Por tantas veces que defraudaron y tantas veces que desoyeron la guía y dirección de Dios. Si tú haces lo mismo, morirás igualmente en ese desierto tuyo. Llámale como quieras ese desierto.
El desierto de ellos fue ese, y desoyeron una y otra vez, y esa generación Dios no dejó que entraran en la tierra que les había prometido. A causa de la cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando, escúchame bien esta palabra, siempre andan vagando en su corazón. ¿Te suena algo esto? Siempre andan con rollos y sueños, historias y movidas en su corazón. Hoy me dicen que sí, mañana me dicen que no, pasado me voy a decir que sí, pasado mañana me voy a decir que no. Eso es vagar, eso es andar en vagia, como vulgarmente se dice. Eso es estar dando puñetazos al aire. Eso es estar siempre esperando cosas ilusorias, cosas que no están asentadas en los cimientos verdaderos que Jesús quiere que realmente como hijos amados tengamos en nuestra vida. Por eso dice que después de vagar en su corazón, dice, y no han conocido mis caminos, porque cuando vagas en tu mente, en tu corazón, rehusas de usar la palabra de Dios para corregir tus fallos, tus fracasos, tus errores, y obviamente vagas por los caminos sin conocer el camino de Dios. Es tan sencillo como eso. Por eso necesitamos la palabra de Dios para nuestro día a día. Por tanto, dice la palabra de Dios que juró el Señor en su ira: no entrarán en mi reposo. Eso lo había hablado en una predicación muy atrás. Entrar en el reposo de Dios es lo mejor que puedes hacer. Cuando obedeces, nuestra hermana entró en el reposo de Dios. ¿Cómo entró en el reposo de Dios? Pues aquella ira que tenía y aquella furia que tenía contra su necesidad y contra el problema que había causado toda la infidelidad de su compañero, se había convertido en una losa muy grande en su espalda y en su corazón, así como a cualquiera de nosotros, cualquier historia que nos haya pasado. Igualmente, el pecado actúa de esa manera, de una forma tremenda. ¿Y qué pasa? No tenemos reposo en nuestra vida. Nos faltan las cosas y no hay reposo. Y el reposo habla de paz, de descansar, de confiar que el Señor tiene todo bajo control y en su mano. Y cuando tienes paz, aunque te falten las cosas y aunque necesites otras cosas, y aunque realmente tengas necesidades, Dios conoce todas esas necesidades y trabaja a través de ellas en tu corazón, en tu mente y en tu vida, y también acaba proveyéndolas. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has dicho Dios no existe? No hace falta que lo digas. Seguramente que lo sabes muy bien. Esta palabra dice, mirad, hermanos, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El pecado está a la puerta y el pecado está esperando ese momento en el cual tú dices en tu mente y en tu corazón, Dios no existe. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios. Oh, cuando me lo he dicho a mí mismo, no hay Dios, rápidamente el Espíritu Santo vino con ese versículo diciéndome, dice el necio en su corazón, no hay Dios, y rápidamente me enteré que era un necio. Rápidamente tomé esa palabra para mi vida, pensando que realmente el simple hecho de pensarlo me convierte en un necio. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y esto qué es? ¿Un mandato? Esto es una advertencia, es un consejo. Es algo parecido a lo que le dijo a Caín. Ten cuidado, mantén tu vida a flote. No importa lo que estés sufriendo, padeciendo, luchando, y no importa los problemas que tengas. Yo estoy en medio de toda esta situación y de todas estas circunstancias. Espera en mí. ¿Os acordáis de lo que decía David? Espera, alma mía, en el Señor, porque aún he de alabarle. Y eso es lo que le tenemos que decir a nuestra alma cuando nos incomoda, cuando empieza a decirnos cosas para que hagamos en contra de la voluntad de Dios. Por eso nuestra alma la tenemos que enseñar también a callar. Por eso nuestro espíritu tiene que crecer. Nuestra espiritualidad tiene que crecer. Hermanos, venimos a lugares como este no para pasar una hora, un domingo, todos los domingos. Venimos para que el Señor nos hable, para que el Señor
penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nosotros cuando salgamos de aquí podamos después tener una reacción ante esa palabra, ante lo que nos ha hablado el Señor y tomar las armas que Él nos da y volver a coger la palabra en casa. No podemos vivir solo de reuniones, obviamente, ¿verdad? Pero cuando venimos a ellas podemos recibir guía y dirección de Dios y advertencias de Dios que realmente nos ponen en el camino para poder actuar, o bien no hacerlo como lo hizo Caín, o bien hacerlo como hizo Caín, que eso no nos conviene y nos va a traer grandes perjuicios en corto, medio y largo plazo. Por eso Proverbios 16, 18 dice de esta manera: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Caín no soportó que Dios aceptara la ofrenda de Abel y no la suya. En lugar de mirar hacia adentro, corregirse, se llenó de enojo y de envidia. No hagas tú lo mismo. El orgullo le impidió aceptar la verdad y su rostro decayó, reflejó algo que no tenía que haber reflejado. De hecho, su corazón resistió a la luz de Dios, resistió a la verdad de Dios. Tira el orgullo, no vale de nada, no te ciegues ante una corrección divina, abre tus ojos aún más. Cuando creas que la decisión que vas a tomar es peor que la que te aconseja Dios, deja de tomar esa decisión. Porque te aseguro que entonces la paz de Dios sobreabundará en tu vida y Él te dará un nuevo camino, una nueva guía, una nueva dirección. Porque el pecado aprovecha cualquiera que sea la puerta que le has dejado abierta. Cualquier situación la aprovecha. Y el pecado no dominado se convierte en tu destrucción. Es tan sencillo como esto. Hay cristianos que no echan de cuenta el pecado. No, peco un poco hoy, mañana me perdona el Señor, vivo un tiempo de gracia, para atrás, patatín, patatán, para arriba, para abajo, adelante, para atrás. Y pasa el tiempo y cuando se dan cuenta están más perdidos, están lejos del Señor. No porque el Señor se haya alejado de ellos, sino porque ellos mismos se han alejado del Señor. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, en sus concupiscencias. O sea, nos está aconsejando: no dejéis que gobierne vuestra vida. ¿Sabéis lo que es el reino de los cielos? ¿Sabéis qué fue y lo que le quiso decir a Nicodemo cuando el reino de los cielos se había acercado? O lo que nos dice a nosotros en este tiempo, que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Pues no es otra cosa que el gobierno de Dios sobre la vida de aquellos que le aceptan como Señor y Salvador. Acepta el gobierno de Dios en tu vida y no dejes que el pecado gobierne tu cuerpo mortal, gobierne tus pensamientos, lo obedezcas. Nosotros no estamos para obedecer a aquel que nos destruyó la vida. Tenemos que acordarnos de la cantera donde nos sacó el Señor, del mundo de pecado en el que vivíamos.